El viento no avisa. Simplemente llega. Un instante el mar está gris y quieto, con esa calma falsa que los navegantes aprendían a desconfiar más que a cualquier tormenta. Y al siguiente, el aire cambia de temperatura en segundos. La espuma se vuelve blanca y dura como vidrio molido. Y los dedos, esos dedos que acaban de soltar la cuerda, que acaban de ajustar el remo, que acaban de existir como dedos normales, empiezan a no sentir nada. Primero el frío, luego el ardor, luego el silencio dentro de la mano. Y entonces el hombre comprende, con esa claridad terrible que solo da el peligro real, que el mar del norte no lo quiere ahí, que nunca lo quiso, que lleva milenios diciéndoselo a todo el que se atreve a cruzarlo, y que la mayoría no volvió para contarlo. Y sin embargo, ellos volvían. Volvían con los labios partidos, con la piel del rostro cuarteada como tierra seca en verano, con las manos que ya no cerraban del todo después de semanas sosteniendo madera mojada a temperaturas que un termómetro moderno marcaría como incompatibles con la vida humana. Volvían con pieles y aceite, y algo más difícil de nombrar, una forma de relacionarse con el frío que no era resistencia ni victoria, sino algo más parecido a una negociación larga y muy seria entre el cuerpo y el mundo. Esta es la historia de esa negociación. Si estás disfrutando lo que estás escuchando, suscribirse al canal y dejar el like no solo me ayuda a traer más historias como esta, me dice que hay alguien al otro lado que quiere seguir escuchando. Y eso, honestamente, lo cambia todo. Para entender cómo los vikingos se calentaban en el mar, hay que entender primero qué era el frío para ellos. No el frío como concepto abstracto, no el frío como inconveniencia, sino el frío como presencia constante, como vecino de toda la vida, como la primera textura que recordaban de la infancia y la última que reconocerían antes de morir. Escandinavia en el año 900 después de Cristo no era el norte que imaginamos desde el sur. Era más extremo que eso y al mismo tiempo más cotidiano. Las casas eran largas y bajas, hundidas parcialmente en la tierra para conservar el calor, con techos de pasto vivo que actuaban como aislante natural. Las familias dormían juntas, los animales dormían cerca, y el fuego del hogar central ardía sin parar durante meses. El olor de esas casas era una mezcla de humo de madera, lana húmeda, grasa animal y el aliento colectivo de 10 o 15 personas compartiendo el mismo aire durante toda una noche de invierno. No era un olor agradable para ningún estándar moderno, pero era el olor del calor, era el olor de seguir vivo. Desde pequeños, los niños aprendían a leer el frío como otros niños aprenden a leer palabras. Sabían cuándo la temperatura iba a bajar antes de que bajara, por el comportamiento de los animales, por el color del cielo al atardecer, por el sonido del viento en los árboles que cambiaba de frecuencia con horas de anticipación. Sabían que el frío húmedo mataba más rápido que el frío seco. O sabían que sudar adentro de la ropa para luego dejar de moverse era una combinación letal. Sabían que los pies fríos eran el principio de todo lo demás. Y sabían, con esa sabiduría práctica que no se aprende en ningún libro, porque no existían libros para eso, que el cuerpo humano era una máquina de producir calor, y que la única pregunta relevante era cómo no desperdiciarlo. Esta educación empezaba antes de caminar, y cuando llegaba el momento de subir a un barco y alejarse de la costa hacia el oeste, hacia el norte, hacia ese horizonte que los mapas medievales marcaban con advertencias en latín que nadie en Escandinavia podía leer, pero todos entendían de alguna manera. Esos hombres y esas mujeres ya llevaban décadas de práctica en el arte de sobrevivir al frío que los iba a encontrar en el mar. El problema es que el frío del mar era otro tipo de frío completamente diferente. El Mar del Norte, el Atlántico Norte, el estrecho entre Noruega y las Islas Feroe, el corredor que lleva a Groenlandia y más allá, estos no son cuerpos de agua que castiguen, son cuerpos de agua que educan. La diferencia es importante. El castigo implica que hay una salida, que si te portas bien o eres suficientemente fuerte, el castigo termina. La educación del mar Ártico no tiene salida. El mar simplemente existe de esa manera, y eres tú quien tiene que cambiar para sobrevivir en él, o morir siendo el mismo que eras cuando subiste al barco. Pues las temperaturas del agua en las rutas vikingas más usadas oscilaban entre 2 y 8 grados centígrados durante la mayor parte del año. El aire sobre esas aguas podía bajar a menos 15, menos 20 en las travesías más al norte. Un hombre cayendo al agua sin protección adecuada entraba en shock de inmersión en menos de 30 segundos, perdía el control muscular en 2 minutos y quedaba incapacitado para mantenerse a flote en menos de 10. Muerto.
En menos de 30. Esas no son condiciones. Esas son sentencias, pronunciadas sin juicio, sin apelación, sin misericordia. Y los vikingos lo sabían. Por eso nunca dependieron de rescatarse del agua. Dependieron de no caer en ella. Y dependieron de algo más fundamental todavía. De que el barco mismo, el cuerpo del barco, la forma en que estaba construido y la manera en que navegaba, fuera parte de su sistema de supervivencia. El Drakkar, el Longship, es famoso por su velocidad, por su capacidad de navegar en aguas poco profundas, por poder ser arrastrado tierra adentro. Pero hay algo que rara vez se menciona cuando se habla de estos barcos. Eran intencionalmente permeables. No impermeables, permeables. El casco de madera de roble, ensamblado con la técnica del clinker, con tablones superpuestos como las escamas de un pez, era suficientemente flexible para absorber el movimiento del mar sin romperse. Esa flexibilidad tenía un costo. El agua entraba, siempre entraba algo de agua. El fondo del barco estaba permanentemente húmedo, y los hombres que navegaban en él estaban permanentemente en contacto con esa humedad. Pero la humedad y el frío, aunque viajan juntos, no son lo mismo. Y los vikingos habían aprendido a separar los dos problemas, a resolverlos de maneras distintas, con herramientas distintas. La primera herramienta era la lana. No la lana como la conocemos ahora, procesada, lavada, suavizada hasta perder su carácter. La lana vikinga era lana de ovejas del norte, ovejas cuya lana contenía una cantidad inusualmente alta de lanolina, la grasa natural que hace que la lana repela el agua. Esta lana podía absorber hasta 30% de su peso en humedad antes de empezar a sentirse húmeda al tacto, y seguía aislando térmicamente incluso cuando estaba mojada. Este es un detalle que merece repetirse. La lana vikinga seguía calentando cuando estaba empapada. Las mujeres que tejían esta lana no eran simplemente artesanas, eran ingenieras de la supervivencia. Un tejido más apretado en el pecho, más abierto en las axilas. Una capa exterior de fibras largas que creaban una especie de superficie de gotas, obligando al agua a resbalar en lugar de penetrar. Múltiples capas, una interior fina y suave en contacto con la piel, que transportaba la humedad del sudor hacia afuera. Una capa media para el aislamiento principal, y una capa exterior dura y tratada con grasa de foca o de ballena que actuaba como barrera contra el viento. El viento, que es donde muere la mayoría de los sistemas de calefacción improvisados. El viento no solo baja la temperatura del aire, la baja drásticamente. Un viento de 40 kilómetros por hora con temperatura de 0 grados centígrados se siente al cuerpo como menos 15. Un viento de 60 kilómetros por hora con temperatura de menos 5 se siente como menos 28. En el Mar del Norte, el viento era constante. Raramente había calma real. Y los hombres sobre el barco no podían esconderse del viento porque necesitaban estar de pie para manejar las velas, los remos, el timón. Eran blancos perfectos para el viento. La grasa que impregnaba la capa exterior de sus ropas no era un detalle cosmético. Era la diferencia entre una barrera funcional y un trapo empapado. Oler a grasa de foca o de ballena en una travesía larga no era una señal de descuido. Era una señal de preparación seria. Era el olor de alguien que quería llegar al otro lado. Pero la ropa, por sofisticada que fuera, tenía un límite. El límite de todo sistema de aislamiento pasivo. No genera calor, solo lo conserva. Y conservar calor que no existe es un ejercicio matemático con un resultado predecible. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque la solución de los vikingos no fue tecnológica en el sentido que esperamos. No había estufas portátiles, no había sistemas de calefacción integrados en el barco. La solución era biológica, era colectiva, y era, en retrospectiva, elegantemente inevitable. El cuerpo humano en reposo genera aproximadamente 80 vatios de calor. Un cuerpo en movimiento moderado genera entre 2 y 3 veces más. Un cuerpo haciendo trabajo físico intenso puede generar hasta 10 veces la cantidad de reposo. Y el trabajo en un barco vikingo en alta mar era constante, alternado e inevitable. La tripulación de un longship estándar podía ser de 30 a 40 personas en un casco de 22 a 30 metros. El espacio por persona era aproximadamente el de una tumba, no metafóricamente, sino geométricamente. Esas personas no solo navegaban en ese espacio, comían en él, dormían en él, esperaban en él durante horas de clima adverso, apretadas unas contra otras porque no había opción de no hacerlo. Y ese apretamiento
Soma era calor. Un grupo de cuerpos humanos comprimidos en un espacio pequeño, generando colectivamente el calor de una pequeña habitación. Las pieles de animal que usaban para cubrirse mientras dormían no eran solo cobertores individuales, eran paredes entre el grupo y el exterior, compartidas, superpuestas, creando microambientes de temperatura que podían estar 10 o 15 grados por encima de la temperatura del aire exterior. Dos hombres durmiendo lado a lado bajo la misma piel de oso mantenían sus cuerpos a una temperatura incomparablemente superior a lo que cada uno hubiera conseguido solo. Este no era un accidente cultural, ni una costumbre que necesitara justificación. Era física básica, comprendida instintivamente por gente que había vivido toda su vida en ambientes donde el calor colectivo era la diferencia entre amanecer y no amanecer. Pero hay otro elemento del calor vikingo que rara vez aparece en los documentales, en los libros de historia o en las reconstrucciones cinematográficas, quizás porque es demasiado mundano para parecer heroico, y es la comida. Los vikingos comían grasa, cantidades de grasa que harían retroceder a cualquier nutricionista moderno. No porque no tuvieran acceso a otras fuentes calóricas, sino porque habían entendido, con varios siglos de anticipación a la ciencia de la nutrición, que la grasa era el combustible de alta densidad energética que el cuerpo necesita cuando el ambiente exterior está tratando activamente de robarle el calor. 1 gramo de grasa produce 9 kilocalorías. 1 gramo de proteína o carbohidrato produce 4. En un ambiente donde el cuerpo necesita generar el doble o el triple de calor normal, solo para mantener la temperatura central, la densidad calórica de lo que comes no es un detalle dietético. Es una variable de supervivencia. Los vikingos llevaban en sus travesías skyr fermentado, carne seca muy salada, grasa de cerdo y de foca, mantequilla clarificada que duraba meses sin refrigeración, y pescado seco en cantidades enormes. No llevaban alimentos frescos porque los alimentos frescos ocupaban espacio y se pudrían. Llevaban alimentos compactos, de alta densidad calórica, que podían consumirse incluso con manos temblorosas, incluso en oscuridad casi total, incluso con el estómago revuelto por el movimiento del mar. Un tripulante consumiendo skyr, carne seca y grasa de foca, estaba ingiriendo miles de calorías por día que se convertían directamente en calor corporal en las horas siguientes. No era una dieta, era un sistema de combustión interna. Si estás llegando hasta aquí con esta historia, probablemente eres el tipo de persona que disfruta mirar las cosas desde adentro, desde la textura, desde los detalles que la historia oficial no cuenta. Si eso es lo que te trajo al canal, el like y la suscripción son la señal más concreta que puedes darme de que quieres seguir viendo esto. La hidratación era otro problema que los navegantes modernos suelen pasar por alto cuando imaginan una travesía vikinga. El agua dulce era preciosa y limitada. Los vikingos bebían cerveza débil, no por gusto hedonista, sino porque el proceso de fermentación eliminaba los patógenos del agua que de otra forma podría enfermarlos, y porque las calorías del alcohol contribuían al balance energético general. La moral, que es en última instancia otro sistema de calefacción. Un barco vikingo en alta mar era un universo de 40 personas completamente aislado del resto del mundo conocido. Sin comunicación, sin noticias, sin ayuda posible. La única variable sobre la que tenían control era la que existía dentro de ese casco de madera. Los cantos de trabajo que los vikingos usaban para sincronizar el ritmo de los remos no eran entretenimiento. Eran reguladores del esfuerzo colectivo, herramientas para mantener a 40 hombres respirando al mismo ritmo, moviéndose con la misma cadencia, generando calor de manera coordinada. El ritmo del remo no era solo eficiencia náutica, era eficiencia térmica. Los líderes que sobrevivían y prosperaban en estas travesías eran los que entendían que su trabajo más importante no era náutico sino humano. Mantener el calor en el cuerpo de la tripulación requería mantener el fuego en su interior. Pues un hombre que ha perdido la esperanza deja de generar calor al mismo ritmo que uno que cree que va a llegar. No metafóricamente, literalmente. Las historias que contaban durante las horas de oscuridad y frío, apretados unos contra otros bajo pieles mojadas, mientras el barco crujía y se inclinaba en la oscuridad. Esas historias no eran solo entretenimiento, eran mantenimiento. Eran el equivalente de echar leña al fuego cuando no había fuego al que echar. Habría un momento en cada travesía larga, no en todas, pero en suficientes, en que el sistema llegaba a su límite. Era casi siempre de noche.
casi siempre después del tercer o cuarto día de clima continuo adverso, cuando la acumulación de fatiga, de frío, o de ropa que nunca se había secado del todo, de sueño fragmentado en segmentos de 2 horas sobre un suelo húmedo que se movía sin parar, superaba la capacidad de recuperación del cuerpo. El frío real no se anuncia. No hace dramáticamente que los dientes castañeteen, ni que la piel se ponga azul de manera llamativa. El frío que mata llega de manera mucho más silenciosa. El hombre que está entrando en hipotermia severa no tiembla más. Deja de temblar, porque el temblor es un mecanismo de generación de calor, y cuando ese mecanismo se agota, el cuerpo entra en otro modo. Un modo tranquilo, un modo que se parece peligrosamente al sueño. Las personas que sobrevivieron para contarlo describen ese estado como extrañamente apacible. Una sensación de que todo está bien, de que el frío ha cesado, de que lo más razonable del mundo sería cerrar los ojos un momento. Cerrar los ojos un momento. Los vikingos en las travesías más duras debían haber conocido este estado. Debían haber visto compañeros entrando en él. Y debían haber desarrollado, de manera pragmática y sin nombre para lo que estaban haciendo, formas de interrumpirlo antes de que llegara demasiado lejos. Porque sí, hacían fuego. No siempre, no en tormenta, no sin precaución extrema. Pero el brasero portátil, la olla de hierro, existía en los barcos vikingos para las travesías largas. No para calentarse de manera continua, sino como intervención crítica en los momentos en que el sistema de calor corporal colectivo no era suficiente. O una sola olla de caldo caliente distribuida entre 40 hombres en el punto más oscuro de una noche de travesía ártica no calentaba a nadie de manera significativa en términos físicos absolutos. Pero le decía al cuerpo de cada uno de esos hombres que había recursos, que había contingencias, que el sistema no había colapsado todavía. Hay un punto en esta historia que no tiene regreso, y no es un momento dramático. Es una acumulación. Es el momento en que un tripulante mira sus manos y ya no puede cerrar del todo el puño izquierdo. No porque le duela, porque no le duele nada, y eso es peor. Los tejidos que ya no duelen son tejidos que ya no están recibiendo suficiente sangre. Son tejidos que el cuerpo ha decidido sacrificar para proteger el núcleo, los órganos vitales, el motor central. Los hombres que regresaban de las travesías más largas con dedos que ya no recuperaron completamente la movilidad, no eran raros, no eran fracasos. Eran supervivientes con el precio marcado en el cuerpo. Y ese precio, esa señal física de lo que el mar había costado, era en cierto modo un certificado. La pérdida no era interpretada como tragedia en el sentido que la interpretaríamos hoy. Era consecuencia. Era el costo calculado de una elección que se había hecho con los ojos abiertos. Groenlandia fue colonizada por Eirik el Rojo alrededor del año 985 después de Cristo. Este es un hecho histórico. Lo que los libros dicen menos es cómo se vivía en esos barcos durante las 3 semanas de travesía que separaban Islandia de Groenlandia. 3 semanas en el Atlántico Norte, en latitudes donde el hielo flotante era una amenaza real, donde el viento soplaba de manera constante del oeste con temperatura que podía llegar a -20, donde la visibilidad bajaba a metros cuando la niebla bajaba. Las sagas islandesas que describen estas travesías hablan de personas que llegaban a los nuevos asentamientos en condiciones que los registros describen con eufemismos, pero que entre líneas permiten leer cuerpos al límite. Hablan de ganado que murió en la travesía, de personas que llegaron enfermas, de tormentas que forzaron desvíos de semanas que nadie había planificado. Y hablan también de llegadas, de barcos que aparecieron en el horizonte de fiordos desconocidos, después de semanas de ausencia, con tripulaciones que bajaron a tierra con movimientos lentos pero seguros, que comieron y durmieron y volvieron a moverse como personas normales, después de días de recuperación. Cuerpos que habían negociado con el frío durante semanas y habían salido del otro lado. Ese es el legado que importa. No el de la conquista, no el de la tecnología, no el del mito. El legado de que hay formas de relacionarse con el ambiente hostil que no son de dominación, sino de adaptación. Los sistemas de aislamiento que los vikingos desarrollaron en siglos de práctica no fueron superados en términos de rendimiento por materiales sintéticos hasta mediados del siglo XX. La lana tratada con lanolina sigue siendo uno de los mejores materiales de aislamiento térmico natural disponibles, y sus propiedades de seguir aislando cuando está húmeda son todavía no completamente replicadas por ningún sintético.
La ciencia de la nutrición para el rendimiento en ambientes fríos llegó a conclusiones que los vikingos habían implementado intuitivamente siglos antes: alta densidad calórica y predominancia de grasa como combustible para la termorregulación, consumo preventivo en lugar de reactivo. La conclusión central de ese cuerpo de investigación moderna es la misma que 40 hombres apretados en un longship ártico demostraban cada vez que llegaban a puerto. Los cuerpos juntos generan más calor que la suma de los cuerpos separados. El calor colectivo no es solo aritmética, es sinérgico. Pero hay algo más profundo en esta historia que cualquier dato técnico puede capturar, y es lo que tal vez conecta esta historia con algo que reconocemos desde dentro, aunque no podamos nombrarlo fácilmente. Vivimos en una época en que el frío, en el sentido literal, ha sido casi completamente derrotado para la mayoría de las personas en el mundo desarrollado. Hay calefacción central, hay ropa técnica de alto rendimiento, hay previsiones meteorológicas que permiten anticipar el frío con días de antelación. El frío como amenaza existencial cotidiana es algo que la mayoría de las personas en el mundo occidental no conocen. Y sin embargo, el principio que los vikingos demostraron, que la supervivencia en un ambiente hostil depende menos de la tecnología que se tiene disponible que del conocimiento del propio cuerpo, del conocimiento colectivo del grupo y de la capacidad de adaptar la respuesta en lugar de esperar que el ambiente cambie. Ese principio no ha caducado. Si acaso, aún se ha vuelto más relevante. Los ambientes hostiles no son solo geográficos, son económicos, sociales, psicológicos. Las travesías que desafían la capacidad humana de mantenerse caliente, de mantenerse funcional, de mantenerse junto a los otros que van en el mismo barco. Esas travesías siguen existiendo en formas que no requieren mar ártico ni temperatura bajo cero. Y las preguntas que esas travesías hacen son las mismas. ¿Qué llevas encima que en realidad te protege? ¿Qué llevas que solo pesa? ¿Con quién compartes el calor que tienes? ¿Cómo generas más cuando el que tienes no alcanza? Los vikingos no tenían fuego en el mar. Tenían algo más complejo y más interesante: un sistema integrado de conocimiento, de práctica colectiva y de relación con el propio cuerpo que les permitía generar calor donde aparentemente no había condiciones para ello. Llegaban al otro lado, con los dedos marcados por el precio, con la piel curtida por el viento, con algo en los ojos que no estaba antes de partir. No conquistaron el frío, aprendieron a ser más fuertes que él de una manera que el frío no podía anticipar. Juntos, en movimiento, con el estómago lleno de grasa, y las manos ocupadas y la mente llena de historias que seguían ardiendo cuando todo lo demás se apagaba. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que esto es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Las historias que no están en los titulares, que viven en los detalles, pero que hablan de gente real resolviendo problemas reales con lo que tenían. Si eso es lo que estás buscando, suscribirse es la forma más simple de asegurarte de que la próxima historia también llegue a ti. El like le dice al algoritmo que esto merece existir. Y si algo de lo que escuchaste hoy te quedó dando vueltas en la cabeza, los comentarios son el lugar para eso. Este vídeo es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial, de carácter meramente ilustrativo. Los eventos y personajes representados se basan en evidencia histórica y arqueológica, pero las escenas específicas son reconstrucciones dramáticas y no deben interpretarse como registros documentales exactos.